No te preocupes. Pantalla completa. Perfecto, yo creo que ya. Bueno, listo, hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, yo te había contado, pues, cómo había sabido de ti, Sí. de tus actividades como guardiana de semillas. Fue Ujú. por una amiga que se llama Caroline y también por una profesora que se llama, ay, no me acuerdo el nombre, la profesora es Isabel, es una Ajá. profesora de comunicación. Laura Sandoval. No, ella es de diseño gráfico, A pero no fue por verdad. ella. Es una profe, fue un curso que se dio de comunicación en el que trabajaban con custodios. Se me olvidó el nombre de mi profesor, no lo puedo creer. Que ellos habían ido incluso a un encuentro en Siberia. Yo no sé si tú habías estado ahí. Sí, sí, Y sí. ellos me habían mencionado que pues que allá había una comunidad muy chévere que estaba trabajando en eso. Ujú. Sí. Entonces, pues digamos que a partir de esos referentes fue que yo dije, listo. Vale, vale, vale. Entonces, pues te pediría que te presentes y me cuentes de ti y de pues, tu vocación en el cuidado de las semillas nativas. Bueno, pues yo me llamo Cintia Osorio, yo estudié economía en la Universidad del Valle, después estudié economía ambiental en la Universidad de los Andes, una maestría, y posteriormente estuve viviendo en el extranjero unos años entre España y Francia, y ya estando en España y en Francia conocí, digamos, comunidades autogestionadas, gente que había partido, que se había ido a vivir conjuntamente, colectivamente del campo de la ciudad al campo. Y allí se estaba haciendo el trabajo pues de autonomía alimentaria, pues con animales y con plantas, recuperando la comida, el saber tradicional, no solamente era la comida, sino también pues las construcciones, incluso los tejidos, todo este tipo de cosas. Y lo que yo más me involucré finalmente fue con el tema del huerto y de las semillas. Y en esa época también en que yo estuve ya en Francia, en esta comunidad más grande, allí ya ellos se estaban vinculando mucho a varios temas en el sentido de las semillas. Por una parte, recuperar la independencia en la utilización de las semillas, porque en esa época que ellos habían comenzado, que era como el 2003, ellos estaban apenas comenzando la producción de sus propias semillas porque había una dependencia así como muy alta de las semillas que vendían externas, que eran híbridas o, bueno, en esa época no se hablaba tanto de semillas transgénicas. Y también en la parte política, porque se estaban introduciendo varias leyes en Europa en las que se restringía el uso de esas semillas que aquí llamamos nativas y criollas. Y ya después en Y el... bueno, Sí, cuéntame. es que tenía una duda, pero mejor espero que sigas contando. Qué pena interrumpirte. No, no, pues ya luego pues con mi compañero y ya queríamos venir a tener, digamos, como ese mismo modelo aquí en Colombia, y estuvimos en el año 2008, vinimos acá a Colombia a buscar pues una finca o un sitio donde instalarnos, y conseguimos una finca aquí en Caldono, en el Cauca. Bueno, ahorita yo estoy en Cali, pero la finca es en el Cauca. Y, y desde allí, desde el año 2009, comenzamos como con todo el proceso de agroecología en la finca, y pues al comienzo fue bastante duro, pero ya desde ese año ya empezamos a meternos en el tema, y poco a poco pues tratando de recuperar el tema de las semillas también, aunque eso fue ya después de haber avanzado un poquito más con el proceso agrícola, ¿no? Claro. La duda que tenía era que si me podías decir, como en pocas palabras, ¿cuál es la diferencia entre las semillas nativas, criollas, y las semillas híbridas o las semillas transgénicas? ¿Cuál es la principal diferencia? A ver, las semillas nativas son las semillas originarias de un sitio, ¿no? Es como tú que naciste en donde, en Popayán, y que Ujú. tienes las características propias y que no ha sido modificada, digamos, en tu genética.
Las semillas criollas son aquellas que han sido traídas de otros territorios y que se adaptan a estas tierras. Pues por ejemplo, pues vemos acá, ahorita se me van los ejemplos, pero por ejemplo el tomate es nativo de acá de América Ujú. y en Europa es criollo. En Europa logró una muy buena adaptación, entonces digamos que son semillas que se adaptan. Y ya las Ya, semillas, hay una cosa importante allí con las semillas híbridas que hay que tener también cuidado en la definición. Las semillas híbridas son aquellas que han sido modificadas, pero digamos que son cruces que se dan entre las mismas plantas. Tú coges, voy a explicártelo con un ejemplo del maíz, que es lo más claro. Tú coges la planta A del maíz y la planta B del maíz y ellas dos tienen un hijito y esos o unos esos hijitos tú los sigues cruzando entre ellos mismos y los sigues cruzando entre ellos mismos. Cuando se da eso hay un empobrecimiento genético a largo plazo porque se va mezclando genes de la misma familia, ¿cierto? En el sí. momento en que tú haces ese mismo proceso con otros dos maíces, C y D, y Ujú. haces exactamente ese mismo empobrecimiento genético, cuando encuentras los descendientes de este maíz AB con los descendientes de este maíz CD y los juntas, en ese momento hay una cosa que se llama vigor híbrido y esas plantas, esos nuevos hijos como que están contentos de encontrar nuevos genes y producen mucho en esas primeras cosechas. Entonces eso es lo que se llama hibridación 1, esa primera cosecha que es muy abundante y muy próspera justamente porque es como ese nuevo rejuntarse con otros genes. En ese momento esas son las semillas híbridas H1, entonces no es que hayan sido modificadas en laboratorios, han sido modificaciones paulatinas que se han hecho cruzando plantas con las mismas plantas, eso se hace manualmente. Eso fue un descubrimiento que se hizo como en los años 60, en el que los que hicieron eso se dieron cuenta que esas semillas eran comercialmente atractivas, porque tú dabas esas semillas y cuando mostrabas las primeras producciones eso era muy abundante. Y otra ventaja para los comerciantes de esas semillas es que cuando esa descendencia de AB más CD volvía a sembrarse, resulta que seguía siendo pobre genéticamente, entonces esa Claro. descendencia ya no era muy buena, entonces el productor de maíz se veía obligado a comprar nuevamente esas semillas de primera generación, F1 se llaman, no H1 sino F1, perdón. Esas son las semillas híbridas, son procesos que se hacen, digamos, seleccionando ciertas características, o por ejemplo con los frijoles, el CIAT aquí en el valle hace ese tipo de Ujú. cruces también, cruzando frijoles con una característica, con frijoles que reproduzcan esa misma característica, lo hace sistemáticamente para que esa característica sobresalga, que puede ser un tamaño más grande, que puede ser el sabor, que puede ser el contenido en una vitamina. Entonces, digamos que en ese sentido hay un empobrecimiento genético finalmente. Esas semillas no las venden como semillas mejoradas porque te dicen, esta semilla es me perturbaste porque como te fuiste, dije, ay, ¿será que estoy No, es viendo? que fui a buscar el cargador del compu, entonces lo siento, No, no, pero te no, estoy tranquila. escuchando. Vale, vale. No, se me fue la idea. Bueno, las semillas las venden como semillas mejoradas, porque justamente la gente cuando las compra y las siembra al comienzo cree que es muy buena o tienen una muy buena resistencia a alguna enfermedad, a alguna característica. Pero resulta que a nivel genético finalmente son semillas empobrecidas, porque han perdido muchos de los otros genes que tenían. Claro. Y se hace la comparación, es como cuando se cruzan miembros de una misma familia. Tú ves que se empiezan a rescatar ciertas características, pero se empiezan a perder otras. Y la definición de semillas transgénicas, que ya es más complicada, esa sería que artificialmente en un laboratorio con tecnologías de ingeniería genética, tú puedes ir a lo nano, a lo pequeñito, pequeñito, entonces tú puedes coger segmentos del ADN de una planta o de una bacteria, de un virus, de un ser vivo y se lo insertas a la cadena de ADN de otro ser vivo y modificas sus características. Entonces allí esas son modificaciones artificiales hechas por el ser humano a la cadena del ADN de los seres vivos y eso son lo que son organismos genéticamente modificados y de las primeras aplicaciones comerciales que se hicieron fue con las semillas, que son las semillas transgénicas. Y digamos,
las semillas nativas o las semillas que son criollas, las seleccionan manualmente para que no se crucen, o cómo Sí, funciona pues la ahí ya conservación. también, ahí digamos que las semillas nativas o criollas han tenido un proceso de selección de 10.000 años, que se hace paulatinamente y se hace con los ritmos de la naturaleza. Uno no puede acelerar los procesos. Entonces, Claro. tú, por ejemplo, ahorita, pues en Francia yo conocí productores que tenían hasta 600 variedades de tomates diferentes que ellos mismos habían creado, porque el tomate va muy rápido, ¿no? Entonces tú puedes Wow. coger el polen de una florecita de tomate y mezclarlo y con el polen de otra florecita de tomate. ¿Y eso por qué? Pues porque sabes que tienes un tomate que es muy resistente a una enfermedad y otro tomate que es más dulce, por ejemplo. Entonces tú coges la flor de ese tomate dulce y la mezclas con este tomate más resistente y poco a poco tú puedes ir creando tus propias variedades. Esa es una manera de, y ya cuando una vez tú tienes una variedad, pues cuando la produces trates de que no se cruce, si tú quieres conservarla con esas mismas características, tratas de que no se te cruce posteriormente con barreras naturales, o evitas, por ejemplo, sembrar dos variedades al mismo tiempo para que no se crucen. Esa es otra manera de conservar variedades. Entonces tú puedes, por Y, una parte, cruzarlas tú mismas para crear una nueva variedad y por otra parte, proteger esa variedad que no se cruce con otras para conservar las características de esa variedad que ya tienes. y digamos, cuando me dijiste que te fuiste a vivir a una comunidad que trabajaba agrícolamente, que emigró de la ciudad al campo, aquí, digamos, en Colombia, ¿cómo sientes o cómo piensas que ese cuidar las semillas teje una comunidad? Digamos, hay una red de guardianes de semillas, ¿cierto? Ujú. Pero pues digamos que eso está atravesado por el cuidado. Entonces, a nivel de relaciones interpersonales, ¿cómo podrías rescatar o explicarme cómo se rescatan ese trato con otras personas? Digamos, hoy no nos podemos encontrar tú y yo, ¿cierto? Ujú. Por un contexto global que mal que bien tiene que ver con crisis climáticas y conflictos ambientales, ¿cierto? Ujú. Entonces, cómo el cuidado de las semillas hace que la gente teja comunidad, reconstruya los lazos de otras personas. Eso. Pues a ver, te lo cuento así más como en orden cronológico. Nosotros cuando volvimos acá a Colombia estuvimos buscando justamente ese tipo de redes, de comunidades, de gente que estuviera haciendo organizaciones colectivas, cosas así. Poco a poco fuimos conociendo algunas y ya en el año 2012 conocimos a la red de guardianes de semillas de vida. Y desde ese momento fue, digamos, como una relación así súper cercana porque yo admiré mucho inmediatamente el trabajo que se venía haciendo. La red nace entre Ecuador y Colombia, en el sur de Colombia, en Pasto, y pues todo Nariño, digamos, es donde es más fuerte la red. Y en Ecuador también, entonces en Ecuador uno ve mucho componente de gente que tiene más acceso como a la tecnología, es más como un tipo de gente urbana que se ha venido a vivir al campo, digamos que es una esquematización, pero es gente que ha tenido acceso como a otro tipo de conocimientos y acceso a más tecnologías. Y acá en Nariño era más gente campesina, de origen campesino, que también estaba dando ese proceso de unos de volver al campo y otros como de fortalecer desde el campo. Entonces me gustó mucho esa parte justamente que era realmente gente que tenía ese conocimiento de la tierra, esa cercanía con la tierra, el saber hacer, que eso es una palabra que a mí me gusta mucho porque pues porque yo estudié una carrera que es economía, que uno cuando sabe no sabe hacer. O sea, el saber hacer se refiere también al conocimiento que tú adquieres con el cuerpo, con las manos, cuando cocinas algo que tú revuelves y que tú estás viendo la textura, el color, el olor, o cuando estás haciendo una construcción, que tocas la tierra y te das cuenta que tienes que hacer más fuerza o menos fuerza. Todo ese tipo de cosas solamente se aprenden con el haciendo, y en la red de Nariño y de Ecuador se sentía mucho ese conocimiento, que muchas veces uno ve un video de YouTube y cree que ya sabía hacer y todavía no. Por eso te decía que quería practicar un poquito lo del OBS, porque pues ya he visto cosas, pero no he practicado mucho. Entonces es gente que se ha concentrado mucho en eso, ¿no? En poner en práctica las teorías, la agroecología y el rescate de las semillas.
Y en ese conocimiento con la red la red de Nariño, yo hablo de Nariño, pero ya está en 6 departamentos de Colombia, que es en el Cauca, Sí. Nariño, Putumayo, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca. No es que digamos seamos súper numerosos, pero sí hay más o menos unos 400 guardianes en la red que contamos hacia vuelo de pájaro. Y ese vínculo se va a dar justamente a través de las semillas. Yo cuando participé en las primeras asambleas que se hacen cada año, yo estuve en Ecuador y en Colombia, fue en Nariño, creo que fue la primera vez que yo estuve con Juanfer. Uy, y allí pues me gustó mucho, queda uno como amarrado a todo este tipo de personas porque son personas que tienen ese amor por la tierra, el amor no solamente por la tierra agrícola, sino por el planeta, el agua, por la vida, por las semillas. Son apasionados, todos son apasionadísimos de las semillas, eso son unas semillas y eso parecen así, nadie les puede hablar de otra cosa. Y eso fue lo bonito y ahí es que se crea como esa red realmente, también es una cosa de red horizontal, no se siente que hay jefes, no se siente que hay, cada cual va haciendo en función de lo que quiere hacer. Entonces también eso me parece importante en este tipo de relaciones que se tejen justamente, como tú me preguntabas, de relaciones, son relaciones horizontales, homogéneas, nos damos cuenta y se valora mucho la complementariedad más allá de la competencia. Entonces sabemos que cuando un guardián hace algo, yo me siento orgullosa de lo que está haciendo ese guardián, no me siento celosa, como puede pasar en otras organizaciones, porque eso suma a la red, eso suma a las organizaciones y yo me siento tranquila porque digo, ay, este pudo hacer lo que yo no hice, entonces por lo menos hay alguien que está haciendo cosas que yo he querido hacer y que yo no he podido, por ejemplo. Entonces nos basamos en principios de complementariedad en vez de competencia, de horizontalidad, de rescatar el saber campesino justamente. Muchas veces la universidad o la academia han impuesto una distancia muy grande entre el campesino o la gente que sí que vive en el campo y que no tiene acceso a ese tipo de saber y se desprecia mucho y nosotros nos damos cuenta que hay que mirar la manera en que se acerquen los diálogos, que el, ¿cómo se diría? Que el lenguaje se vuelva más sencillo. Yo tuve que desaprender todo el lenguaje de la economía porque te enseñan es a hablar enredado y no hablar claro. Eh, entonces lo que se valora es justamente que ese saber de esa persona pueda ser traducido a un lenguaje común entre todos y que eso pueda favorecer a todos. Eso nosotros en la red lo llamamos ecoversidad, en oposición al término universidad, porque ecoversidad es un saber donde todos sabemos algo y lo ponemos en común, mientras que la universidad es solamente una sola forma de ver las cosas. Y ahora con este tema de la pandemia y todas estas condiciones del confinamiento y todo este cuento, finalmente fue chistoso porque nosotros nos vimos al contrario favorecidos porque muchísima gente nos empezó a pedir semillas. Entonces, pues al comienzo fue un poquito complicado, sobre todo los primeros meses que lo del confinamiento fue súper restrictivo. Sin embargo, hubo colaboración con otras personas allí en Popayán, varios amigos y amigas que empezaron a vender nuestros productos, las semillas. Entonces, eso fue también justamente ver cómo esas redes se reacomodaban y empezábamos a funcionar de manera distinta y eso fue bonito también ver cómo se aprendió también, hubo errores, hubo cosas que también de no saber cómo funcionar en esa manera, pero fue un aprendizaje también muy bonito. Y ahora como seguimos yendo a Popayán cada 15 días, hemos vuelto hace poco a vender otra vez nuestras semillas y lo que yo hablaba también hace poco con otra persona, las semillas que nosotros vendemos establecen vínculos porque nosotros cuando vendemos la semilla la vendemos, eso no es un sobre que tú vendes y ya como compras en una casa agrícola que compras la semilla y la siembras y allá tú cómo te va con tu semilla, en cambio nosotros cuando vendemos la semilla la gente o nos llama y nos dice germinó bien o cualquier problema que tuvo nos lo puede comentar o si hay algún problema de germinación que eso puede ocurrir, aunque tratamos de ser muy cuidadosos con eso, tenemos varios protocolos en ese sentido,
Sin embargo, con los seres vivos, las semillas son seres vivos, pues pueden ocurrir imprevistos, entonces nosotros estamos allí siempre para responder esas preguntas. Tú no puedes ir a una casa agrícola y decir, mira, esta semilla no me germinó y no te van a devolver la plata ni te van a dar razón de Claro. nada. Entonces, ese vínculo se establece y es bonito porque finalmente después la gente nos manda las fotos y nos muestra, mire si me germinó, mire cómo está bonita mi mata, y hay gente que es súper apasionada y te manda las fotos y eso crea vínculos, crea amistades, crea más relaciones. ¿Sí? Y para conservar especies, digamos, el trabajo que hacen sirve para eso también, pues, tú me decías que, o para mantener una especie que solo se cruza o una variedad específica, o para crear otra variedad, ¿no? Entonces, se ha podido crear un proceso de recuperar especies que casi no se vean o variedades muy escasas. Sí, 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 esa es también como la función en la red. Nosotros tenemos lo que se llaman las campañas de rescate. Entonces, aunque pues siempre decimos, bueno, nos ponemos de acuerdo en la asamblea anual de decir, bueno, a ver, este año la campaña de rescate a nivel nacional va a ser tal maíz. Y todos nos ponemos como objetivo tal vez y se hace la entrega de ese maíz y todo eso, pero finalmente uno se da cuenta que no todos vamos a poder sembrar ese maíz, o se adapta en función también de los pisos térmicos, ¿no? O pues decimos, bueno, este año va a ser el maíz y cada uno escoge los maíces adecuados a su territorio, pero finalmente en la red cada uno funciona como puede, entonces a veces uno dijo, no, se me perdió el maíz, otro, pero de todo eso queda algo, ¿no? Entonces finalmente quedan, de 400 guardianes quedan 10 o 20 o los que, a veces 200, dependiendo de qué, que conservaron esa variedad y que se rescató. Nosotros, por ejemplo, el ejemplo que a mí me gusta dar más es con el caso del amaranto. Cuando llegamos a la red, yo había escuchado hablar del amaranto, pero era como, digamos, nuevo en estos territorios, casi no se escuchaba hablar de él. Y pues ya nosotros estamos incluso comercializándolo, ¿no? Nosotros es como, para mí la campaña de rescate va hasta el punto en que uno lo tiene incluido en su dieta diaria y uno lo puede ya comercializar, contarle a alguien cómo se prepara, contarle a alguien qué maneras son más nutritivas, cómo no prepararlo, por ejemplo. Ya uno también lo prepara y se da cuenta que la embarró, que no se puede preparar así. Y ya con el amaranto nosotros pues llegamos como a ese punto de rescate. Hay otras semillas que también ya hemos rescatado, como no sé si tú conoces, el yacón, que también se estaba perdiendo, el guandul, que Y ya antes, con hace sí. 10 años la gente no sabía lo que era el guandul, o en muy pocas partes. Y uno se va a dar cuenta, se va dando, la chía, por ejemplo, antes, hace 5 años nadie sabía lo que era la chía. Entonces poco a poco cada guardián va asumiendo como su semilla estrella y su semilla con la que más se identifica y se siente mejor y la que más se adaptaba a su terreno y la que él más le gusta, y eso también permite lograr más diversidad también. Vale. Una pregunta sería, ¿qué amenazas tienen las semillas nativas? O sea, por ejemplo, el hecho de las patentes y todas esas cosas que suceden, que la gente normal, pues las personas no nos damos cuenta de que eso pasa más allá de ir a comprar verduras al supermercado o a las plazas de mercado. Nunca sabemos bien qué es que estamos consumiendo. Entonces, ¿qué amenazas tienen las semillas? Pues la amenaza más grande es la de desaparición, y justamente la desaparición es que son muchas cosas. Por una parte, pues está las leyes de semillas, que también han habido, hubo un momento dado en que existía la resolución 970, que desafortunadamente se eliminó, que pretendía en ese momento dado limitar la utilización de semillas que no fueran certificadas. Las semillas que nosotros trabajamos, las semillas, pues también te tengo que explicar, hay una cosita frente a la certificación. En general, para certificar una semilla tienes que cumplir 4 requisitos que una semilla nativa y criolla nunca va a cumplir, que son la homogeneidad, la estabilidad, no me olvidaron las otras, homogeneidad, la novedad o estabilidad, eh, homogeneidad, estabilidad, espérate que me estaban hablando por acá, ya, no, homogeneidad, estabilidad,
Novedad. Novedad y... Ay, se me fue una. La cuestión es que nuestras semillas, por ejemplo, no van a ser siempre iguales. El maíz cuando tú lo siembras no te va a dar todo el maíz exactamente así plano como si puedes ver en cultivos que son híbridos o transgénicos. En los cultivos de maíces nuestros siempre van a estar disparejos. Eh, Diferenciabilidad es la última. Diferenciabilidad ya. Los cruces a veces son, en las semillas criollas y nativas son necesarios y deseables a veces no, pero muchas veces también son necesarios y se buscan expresamente. En cambio, en las semillas certificadas tú tienes que tener siempre exactamente lo mismo. O sea, si tú dices que esta semilla va a ser de este tamaño, el grano, que va a ser la planta de este tamaño y que va a producir, por ejemplo, 2 mazorcas por planta, eso se tiene que repetir sistemáticamente. Nuestras semillas no pueden cumplir con esas características y menos en contextos de agroecología. Entonces, eso era lo que se pretendía esa es una ley internacional que se llama la UPOV, la Unión para la Obtención Vegetal, que es lo que tú me estabas diciendo de las patentes. Eso está, digamos, como en stand-by acá en Colombia porque esas leyes se están aplicando actualmente a las semillas híbridas y transgénicas y por ahora las semillas nativas y criollas no tienen está todavía en proceso, hasta que yo sepa hasta hoy, la resolución que las pretende regular. Nosotros estamos ahorita cubiertos por la resolución 464 del 2017 del Ministerio de Agricultura, en la que es de la agricultura familiar y campesina. Entonces, con esa resolución nosotros tenemos la posibilidad de producir nuestras semillas en el marco de una agricultura familiar y campesina sin que ellas sean objeto de control por parte del Estado. Es literalmente lo que dice la resolución. Entonces, digamos que a nivel jurídico no me parece tanto el riesgo. Los riesgos, pero siempre está ahí latente, ¿no? Las legislaciones. El otro riesgo que tenemos es la entrada de semillas híbridas y transgénicas que hacen competencia a estas semillas, ¿no? Entonces, a nuestras semillas. Justamente llegó un momento en el que la gente empezó a dejar de producir sus propias semillas o producir semillas para la venta en general. Eso antes la gente simplemente producía sus semillas para su propia producción, pero no para la venta. Y ese vacío lo empezaron a llenar las semillas híbridas o sobre todo híbridas, tanto transgénicas no, pero es como esa competencia que existe con esa entrada de otras semillas, eso es un riesgo para las nuestras. Y otro riesgo que existe también son como las costumbres o el desconocimiento que yo creo que existe en las ciudades o en los sitios que están alejados del campo, o en el mismo campo también se da eso, y es que se va, por culpa de la agroindustria y del monocultivo, se va llegando a un punto en que se produce un solo tomate, en que se producen 2 variedades de papas, una variedad de cebolla. Tú cuando vas al supermercado no ves cuántas cebollas tú ves en el supermercado, si acaso 2 tipos de cebolla. La misma, sí, Sí, morada y blanca y ya. exacto, y la larga y Y punto. larga. En cambio, pues yo una vez estando en Perú, en un mercado campesino normal, en un pueblito chiquitico, veía al menos unas 15 variedades de papas, al menos pero te estoy hablando de un mercado chiquitico, en un pueblo pequeñito. Y tenían una variedad inmensa de papas, de cebollas, de tomates, de berenjenas, de pimentones, de muchísimas cosas. Entonces la gente se está acostumbrando y sobre todo para mí el riesgo más grave es lo que está pasando con la manipulación de la alimentación en las ciudades y a través de los supermercados. Entonces que los niños ya solamente quieren comer atún, hamburguesa y perros calientes. Eso es la única y pizza. Entonces ese es el riesgo para mí más grande que tienen las semillas, y es que la gente no no se las adueñe y no las incluya en su alimentación y no las incluya en su cultura, sobre todo. Lo que yo te hablaba del amaranto, por ejemplo, un momento dado nosotros producíamos amaranto, pero no nos lo comíamos porque yo no tenía la costumbre de cocinar el amaranto. Y ha sido un trabajo paulatino de decir, yo hoy sí lo voy a hacer, y requiere un poquito de conectar las neuronas para decir, bueno, ¿cómo lo hago? Inventarse algo. En cambio, uno ya el arroz, uno simplemente coge el arroz, uno coge y lo echa a la olla y en 2 minutos está listo el arroz. Ese proceso de automatización es normal, digamos, en el ser humano, nosotros somos animales de costumbres,
es allí donde tenemos que intervenir también y empezar a cambiar esas costumbres para incluir otro tipo de alimentación. Y el modelo, para mí el modelo económico que tenemos que hace que la gente tenga que comer rapidísimo, que tenga que no tenga el tiempo de prepararse sus alimentos, tanto las mujeres como los hombres están en otros ritmos de trabajo y lo que menos quieren es llegar a cocinar, por ejemplo, entonces todo ese tipo de cosas hace que se favorezcan los alimentos procesados y que la alimentación se restrinja a comer cosas de paquete, que yo digo alimentación, pero eso para mí ni siquiera es alimentación, para mí eso es llenar estómagos. Claro, justamente lo que nos pasa. Cintia, y los intercambios de semillas que hacen acá en Popayán, ¿cómo ha sido la acogida, digamos, de la ciudad? Hay una porción de personas, yo creo que bastante gente, cada vez más se animan a ir, a pedir semillas, a hacer intercambios, a tener las propias. Yo no sé, acá hay muchos tomates cherries y muchas variedades a veces en las zonas rurales y la gente está como más pendiente de la misma semilla del fruto que producen o que cultivan, volver a hacer el ciclo, pero entonces ya con los intercambios. ¿Cómo ha sido esa experiencia de intercambios en el Cauca? Pues cuando nosotros comenzamos con la red, cuando íbamos inicialmente a los intercambios, que era entre guardianes de semillas, eso funciona a la maravilla, porque eso es una locura. Eso, cuando empieza el intercambio, nadie le para cuidado a nadie, eso todo el mundo está queriendo coger semillas y cambiar, y yo quiero esta, y bueno, eso es la locura. Nosotros hemos hecho intercambios aquí en Caldono en asociación con cabildos, con resguardo indígenas, Misaki, Nazas, y realmente eso funciona, eso es la locura. Cuando se hacen los intercambios, eso es una locura. Nosotros hemos estado en intercambios donde van 1000 personas, una cosa impresionante. Y va rapidísimo, o sea, en un momento dado la organización, los organizadores están diciéndole a la gente todavía no empiecen a intercambiar, esperen un momentico que lleguen los demás, no sé qué, pero ya la gente está intercambiando y eso es una locura, a la gente le encanta eso. Y ya nosotros, por ejemplo, en Popayán, cuando hemos participado en, en intercambio, lo mismo, nosotros en Popayán ahorita lo que hacemos es venta de semillas. Y también yo no pensaba, yo decía, no, nosotros vamos a llegar con las semillas pues para mostrarlas nomás, porque no creía que fueran a venderse, la verdad, y realmente sí, la gente está muy interesada, y Popayán está muy vinculada todavía al campo, eso me parece muy chévere. Mucha gente tiene o la familia, o la mamá, o el tío, o la abuela en el campo, o quieren o consiguen una finca cerca de Popayán, entonces hay un vínculo muy cercano. Los mismos compañeros del mercado, pues como también son productores orgánicos, entonces también hay algunos que nos compran las semillas, aunque hay que tener en cuenta una cosa que también es complicada en la legislación, y es el tema de la agricultura orgánica. A nivel legislativo, si tú te catalogas como orgánico, lo tenaz es que tú no puedes utilizar semillas no certificadas. Eso es una limitación que tiene la agricultura orgánica. Nosotros por eso hablamos de agroecología, y dentro de la agroecología, con la resolución que te hablaba de la 464, de la agricultura familiar, se supone nosotros mismos creamos los mismos protocolos que dicen que es agroecológico o no, y dentro de esos protocolos se exige la utilización de semillas nativas y criollas, porque justamente las híbridas y las transgénicas han sido manipuladas y generan dependencia también. En la agroecología se busca romper con la dependencia de estos insumos. Entonces, en Popayán también el nivel de la acogida ha sido impresionante también. En general la gente va a buscar las semillas, y el tiempo que no estuvimos yendo a Popayán, la gente nos llamaba, nosotros tratábamos de llevarlas allá, y seguíamos haciendo la venta de semillas también. Para comentarte que el 11 de diciembre va a haber un intercambio, nosotros en el marco del mercado que participamos allí en el Puente del Humilladero, el Festival de la Cosecha de los Mercados Orgánicos y Agroecológicos se llama. Se va a hacer los compañeros de Fundecima están organizando un festival agroecológico y campesino el 11 de diciembre, y allí se va a hacer un evento específico de intercambio de semillas.
para que participen ese día. Ay, muchas gracias, muy chévere. Ujú. Cintia, y digamos ya como para cerrar la idea en cosas, como en una invitación, ¿por qué es importante cuidar y preservar las semillas nativas? Uy, la lista es larguísima. Primero, digamos que, que este virus lo que nos recuerda es la salud propia y de la comunidad, porque lo que yo te decía, lo que se está consumiendo actualmente en las ciudades o en los supermercados o en muchos de los restaurantes, eso no es alimento que nutra el cuerpo, eso son cosas que llenan el estómago. Entonces, el rescate de las semillas nativas y criollas es para justamente volver a los alimentos que curan, a los alimentos que te sanan, que te permiten tener una buena salud. Esos alimentos también no solamente están en armonía con tu cuerpo, también están en armonía con el espacio donde están cultivados. Entonces, las semillas nativas y criollas son las que tienen una mejor adaptabilidad al suelo, son las que tienen una mejor adaptabilidad a las condiciones climáticas que estamos viviendo, que también están completamente perturbadas. Entonces, como una semilla nativa y criolla tiene más riqueza genética, tiene más capacidad de adaptarse a los cambios también. Entonces, ante esos imprevistos, como que las semillas que uno compra en supermercados, esas dicen, ese clima yo jamás lo había visto. En cambio, la nativa por allá tendrá un gen que reaccione y que diga, ah, sí, yo lo vi. Podemos adaptarnos de esta manera. Más o menos es así como reaccionan los genes. Entonces, es eso, las semillas también, esas nativas también nos permiten adaptarnos a todos estos contextos de cambio y pues por la tierra, por el planeta también, por preservarlo en buenas condiciones, porque ellas si tú las cultivas en buenas condiciones no necesitan ningún tipo de agrotóxicos, ningún tipo de ni fungicidas, ni herbicidas, ni todo este tipo de cosas que sí son dependientes de los otros tipos de semillas. Y eso vuelve el círculo complementario con la salud, ¿no? De decir las semillas nativas y criollas son las que te permiten comer realmente alimentos que no tengan productos tóxicos y que son los que están generando todo este tipo de enfermedades raras que se están viendo actualmente. Es muy cierto, muchas gracias por tu apreciación. ¿Y el foro de mañana, Cintia, de qué es o cuál es? Cuéntame de eso. A ver, mañana vamos a estar hablando, nosotros en la red estamos haciendo el trabajo de promoción de territorios libres de transgénicos, porque pues como te comentaba, ese es otro riesgo fuerte para las semillas. Ese no lo expliqué mucho, pero lo voy a explicar porque es importante. Eh, Cuando tú produces semillas transgénicas específicamente el maíz, que es lo que se está cultivando actualmente en Colombia como transgénico, aparte del algodón, las flores, pero bueno, el algodón no se poliniza tanto. El maíz el polen es muy liviano y el polen del maíz puede viajar kilómetros, hasta 5 kilómetros se ha comprobado que puede viajar el polen del maíz. Entonces, si tú tienes un cultivo tradicional al lado o con una distancia de otro cultivo transgénico, el polen de este cultivo transgénico va a venir a contaminarte los genes de tu propio maíz. Entonces, hemos hecho pruebas a maíces criollos nativos que que se ha encontrado que tienen contaminación transgénica. Entonces, ese es un riesgo también para la conservación de estos maíces. En México se dio la contaminación de muchísimos maíces tradicionales. Acá en Colombia, afortunadamente, no hemos llegado a ese punto de México. Eh, pero ese es un riesgo altísimo también que tenemos nosotros y el maíz también como arraigo cultural también que existe en Colombia, ¿no? En todo Colombia está esa cultura tan fuerte vinculada al maíz. Entonces, lo del foro de mañana es para contarles porque estamos haciendo pruebas a nuestros maíces criollos y nativos para descartar que no tengan contaminación transgénica para poderlos seguir reproduciendo, vendiendo, donando y difundiendo. Y también hacemos pruebas a maíces comerciales que se venden, por ejemplo, en las tiendas, en las casas agrícolas o cosas así que son para alimentación de los pollos o humana incluso, que no tienen etiquetas. O, y esos maíces han resultado contaminados con transgénicos, o también hemos encontrado contaminación transgénica en semillas que el ICA mismo ha certificado como no transgénicas y que han resultado siendo transgénicas.
Entonces todo eso es para contarlo mañana en el foro, es explicar cuáles son esos riesgos, cómo se puede dar esa contaminación genética, en qué consisten las pruebas que realizamos. Hoy los compañeros en Pasto están haciendo esas pruebas, estaban allá haciendo, estaban los pobres corriendo, haciendo pruebas para tener mañana listos los resultados. Y esos resultados se van a explicar también mañana en el foro. Entonces va a ser una explicación de justamente esos riesgos que corren nuestras semillas de maíz ante los maíces transgénicos, la promoción que estamos haciendo de los territorios libres de transgénicos, porque hay varias regiones en Colombia que se han declarado territorios libres de transgénicos, y ahorita también hay una proposición en el Congreso de un senador, que siempre se me olvida el nombre, Lozada o Lozano, Lozada, que está promoviendo Colombia territorio libre de transgénicos. Entonces está proponiendo un cambio de un artículo de la Constitución para que se prohíba la entrada de semillas transgénicas. En muchos países están prohibidos, tanto su producción como su consumo. Los países que nos venden a veces incluso transgénicos, ellos los tienen prohibidos en sus propios territorios. Entonces mañana queremos contar todo eso. Pues muy chévere, Cintia, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu mirada en el tema. Muchas gracias, en serio. Y pues la verdad, a ver, otra pregunta que tenga alguna duda al respecto. Pues no creo que me supiste contestar muy bien todas mis preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, pues cualquier cosa me pegas otra llamadita y lo hacemos por audio si quieres. Ay, bueno, señora, muchas gracias y pues que estés muy bien y que mañana salga muy bien el foro y ojalá nos veamos el 11 de diciembre. Entonces, ¿sí vas a estar en ese o no sabes? Sí, ahí vamos a estar haciendo el ritual de las semillas. Ah, bueno, señora, muchas gracias. En su familia, digamos, esto es algo que se hace a nivel familiar, no es que seas tú sola, sino es con tu pareja, y no sé si tienes hijos o con tu familia también. ¿Es como esa tradición familiar o no? Pues a ver, mi compañero, él es francés y él trabajaba más como la parte, él es de zona rural allá en Francia y estaba más como con el tema de los animales, pero sí muy relacionado también con la parte de la tierra. Y por parte de mi familia no, por parte de mi familia bogotanos y urbanos. Ah, pero igual es importante que uno haga la diferencia en los espacios que tiene. Sí, mi mamá que le encantan las matas y que tiene buena mano para las matas. Vale, importantísimo eso. Sí. ¿Y tienes buena mano para las matas tú? Sí. Para algunas, para otras no, pero para algunas sí. Ellas Bueno, tienen sus sí, resabios. Eso sí, a veces saben a quién le hacen cariños, a quién le hacen ojitos. Sí. Bueno, Cintia, pues muchas gracias. Nada, muchas gracias, estuvo muy chévere, muy valiosos todos tus aportes. Bueno, me alegra mucho, esperemos que sirva esto para algo. Ay, sí, por favor, yo también espero eso, todo lo posible. Yo creo que el poder de la alimentación lo tiene cada uno en lo que está comiendo cotidianamente y eso me parece que es un poder grande, que toca aprovecharlo. Sí, señora, muchas gracias, espero ahí, voy a ver si consigo algún día amaranto para empezar a incluirlo en mi dieta. Sí, si quieres pasar por el mercado, allí estamos vendiéndolo también para comer y para mecato, directamente. ¿Para mecato también? Con panela, sí. Bueno, pues, bueno, señora, pues entonces ahí ¿Ustedes van todos los viernes allí o solo, digamos, hoy no estuvieron? No, es cada 15 días. El próximo ya va a ser el 11, yo creo. El 11. Y ya luego va a haber otro el 18. Van a haber dos listo. seguidos. Entonces a buscar amaranto. Muchísimas gracias, Cintia. Bueno, a ti que estés muy bien. Bueno, adiós. Pero no, te mando el link del video, pues no sé si lo tienes. Vale, pues si te sirva. Sí, te lo voy a mandar aquí por el chat.